Sí que a partir de ahí ese miedo escénico, como lo definió Valdano, ¿no? De las palabras de García Márquez, pues ahí es donde empieza esa leyenda, ¿no? Y de la eliminatoria, por ejemplo, del Inter, ¿qué es qué es lo que recuerdas? Le contamos a la audiencia que en esa eliminatoria el Madrid pierde 2-0 en el partido, 2-0 en el partido de ida y tiene que remontar en la vuelta. Por cierto, que en aquella época los colores estaban muy claros, es decir, el Madrid jugaba de visitante de morado, en casa de blanco. Ahora, como cada partido es una feria, pues No se sabe es otra película. Pues mira, es que ese partido, lo primero que me viene, después además de tantos años, es el momento de Stilique cuando el Madrid está clasificado prácticamente y tal, y salva bajo palos, pues no sé los minutos que quedaban, pero quedaban pocos minutos. Una jugada del Torelli, una jugada fantástica del Torelli mano a mano y la salva bajo palos. Y la salva bajo palos. Ese fue, yo me acuerdo, de hecho, ese recuerdo se me quedó grabado, porque fue un momento de quedarte sin aliento y lo salvó y bueno, y eso fue, además, lo que sí es que recuerdo mucho de esos partidos, como eran las gradas estaban de pie la gente, esas mareas, porque claro, la gente se movía y se movían como de lado a lado, como si fuera una bandada de pájaros, ¿no? Entonces veías a las cabezas moviéndose en las gradas con los banderolos que había, que antes dejaban entrar banderas, ahora ya no dejaron por el tema de los palos y de tal, pero esa marea de banderas y de gente moviéndose, esa es una escena brutal. Pues en este caso, Antonio, vamos a tener otro segundo invitado, un conocido de Íñigo de Carlos. Vamos a hablar con él por teléfono, pero mientras tanto, por favor, te cedo para que converses con Íñigo. Pues mira, quiero que nos cuentes, Íñigo, vamos a poner un poco el contexto histórico, porque en este programa nos gusta poner mucho el contexto. Claro. Estamos hablando que tu abuelo es presidente del Madrid cuando muere Bernabéu, año 78, hasta el año 85. Es el final. Acaba de morir Franco también, estamos en un impasse entre el tránsito a la democracia, claro. Y se le recuerda como un poco un Madrid algo menor, porque había unos rivales muy fuertes como eran los equipos vascos, el Sporting de Gijón, sí. El Barça y el Atleti, los rivales clásicos, y cómo es aquella época en un Madrid donde empieza la movida madrileña, los cambios políticos, y ¿qué pues tenía tu abuelo allí en el Madrid? Es lo que te iba a decir, pues fue una época difícil para el Madrid. Es que entonces fue una época difícil, porque claro, fue la transición de un presidente como Bernabéu, el más importante de la historia del club. Claro, que es sucederle, pues es complicado. Y luego lo que tú dices, ¿no? Esa transición política, que también el país está un poco convulso con mil historias, ¿no? Entonces sí que mi abuelo pues casi por una promesa que llegó, porque tenía mucha relación con Bernabéu, salían mucho con la barquita en Santa Pola, ¿no? Con la saeta. Y luego también coincidieron en Vivero y salieron a ver ballenas, porque Santiago Bernabéu le gustaban mucho los cetáceos, ¿no? Pero bueno, entonces fue un momento complicado y que yo creo que él lo supo hacer muy bien, ¿no? Con su caballerosidad y su honradez, porque bueno, empezó poco a poco a tocar el tema de los porcentajes de las quinielas, empezó con la publicidad de las camisetas, hizo la remodelación del Bernabéu para el Mundial 82. Llevó eventos que en aquella época eran, pues como es la visita de las juventudes con el Papa, que vino Juan Pablo II. Sí, en esa época, sí. El concierto de Julio Iglesias, que por aquel entonces fue algo mitiquísimo sí. Y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso poco a poco pues fue un poco levantando. Hay que recordar que tu abuelo sucede a Bernabéu, es Raimundo Saporta, era el que era el candidato. Tenía pinta de ser el candidato. Ellos, de hecho, ¿Y por qué no es Saporta? ¿Lo sabes? Bueno, a ver. Porque Saporta era una persona muy influyente. Saporta tenía una relación muy cercana. Y en la Federación Española, era un hombre fuerte. Sí, Saporta tiene una relación brutal con Bernabéu y también con Di Stéfano. Cuando muere Bernabéu, van al Mansa a enterrar a Santiago, a don Santiago. Entonces ahí se decide en una comida y empiezan a decir, oye, pues Raimundo, creemos que tú eres una de las personas que tienes que ser. Y él dice, yo no estoy preparado para ser presidente ni tengo la capacidad de ser presidente. Entonces creo que se le ofreció al vicepresidente, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, y también dijo que él no se veía capaz. Entonces mi abuelo, que había tenido conversaciones con Santiago, y le había prometido que él haría todo lo posible por el Madrid, ¿no? Entonces, cuando se le ofreció el puesto a mi abuelo, pues él no tuvo más remedio que decir, pues yo acepto y lo cogió, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que te decía, ¿no? Todo lo que ha podido ir haciendo en esos años complicados y demás,
Ya no solo a nivel deportivo, como te comentaba, sino también a nivel político, ¿no? Hay un momento complicado cuando en la época de Contarradellas, que ahí hay un conflicto, ¿no? Con Cataluña, Madrid, sobre todo, ¿no? La llegada de Josep Tarradellas a la Sí, Generalitat. entonces el propio Adolfo Suárez le pide a mi abuelo que por favor que hagan migas los presidentes y que se den la mano con Tarradellas y entre ellos y tal con el partido del Madrid en el Nou Camp. Íñigo, te voy a pasar una persona que sabe mucho de esto. Además es muy buen amigo de Íñigo. Estamos con Jesús Bengoechea, el director creador de La Galerna, uno de los portales míticos de los aficionados del Real Madrid. Jesús Bengoechea, estamos aquí con Íñigo de Carlos hablando de su abuelo y de cómo intercedió, cómo le pidieron interceder para, digamos, las buenas relaciones del Madrid con el Barça en los 80. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, Pues un abrazo a todos, a Íñigo también, que es buen amigo, efectivamente. muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que don Luis de Carlos fue un hombre de la transición, en todos los sentidos. O sea, es decir, fue un hombre de la época de la transición española, de la transición interna del Real Madrid, que ha descrito perfectamente Íñigo, aceptando ese puesto de presidente que era una patata caliente y nadie quería, y un hombre de la transición en sentido político, como acaba de explicar Íñigo también, ¿no? Ejerciendo pues prácticamente de nexo de unión entre posturas políticas antagónicas en ese momento, como era el catalanismo y el nacionalismo español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue un personaje muy importante en la historia del Madrid y muy importante en la historia contemporánea de España, ni más ni menos. De hecho, estoy recordando ahora que me venía a la mente una anécdota que nos contaban, bueno, hace ya muchos años, que estaban en una reunión Adolfo Suárez y mi abuelo. Entonces, pues públicamente con mucha gente, entonces que la gente le saludaba más a mi abuelo. Entonces, en plan de WhatsApp, le dice Suárez, le dice, oye, pero es que te saluda más gente a ti que a mí. Y entonces que le dice en plan de WhatsApp, en plan divertido, le dice, hombre, claro, presidente, es que es más importante ser presidente del Real Madrid que ser presidente del gobierno, ¿no? Esto lo contaba mucho además Ramón Mendoza, que también estuvo en la Junta de Luis de Carlos, que luego fue presidente del Madrid, también lo contaba efectivamente, Sí. de que tú ibas a los sitios y lo primero que te decía la gente es Real Madrid butragueño. Sí. O sea, así. Y claro, y luego a nivel de conocimiento, todo el mundo sabe quién es el presidente del Real Madrid, te gusta el fútbol o no. O sea, Sí. pero es que ahora es igual, tú ahora vas a la calle y da igual a quién le preguntes. Si tú le dices, ya no le digas presidente del Real Madrid, tú le dices Florentino Sí. Pérez, todo el mundo sabe que es el presidente del Madrid. Sí, y Florentino, con lo gran empresario que ha sido, y realmente a lo mejor antes de ser presidente del Real Madrid nadie le ponía en el mapa, ¿no? No, claro, es que es un prestigio social que no te da el éxito empresarial. Sí. Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta también un poco de por qué a mucha gente le interesa ser presidente de un equipo de fútbol. Pero yo quería preguntarle a Bengoechea, ¿qué imagen tenía el aficionado del Madrid entonces de Luis de Carlos? Es decir, porque ahora es todo mucho más profesionalizado, muy global. Entonces era todo como muy de andar por casa, pese a ser una institución como el Madrid. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que el madridista de la época tenía la imagen de don Luis que había que tener, o sea, la correcta. Era un hombre, o sea, no en vano hace poco se publicó un libro en el cual tuve el honor de colaborar, ¿no?, con los autores, y el libro se llama Caballero del Honor. Uh-huh. Haciendo alusión a un verso del himno, ¿no?, del himno clásico, del himno de las mocitas, ¿no? Y era eso, era un caballero del honor, era un hombre de la época, un hombre dialogante, un hombre que quería que el Madrid ganara por encima de todo, pero no por encima de todo en el sentido de saltarse los principios y los valores que deben también caracterizar al club. Y bueno, yo creo que la gente tenía un poco esa imagen de él. Seguramente en su época cosechó muchísimas críticas, porque el presidente del Real Madrid siempre va a cosecharlas por la exigencia intrínseca al cargo, ¿no?, y al club en sí mismo, ¿no? Yo creo que él manejó ejemplarmente el club en un momento donde no había dinero, básicamente. Uh-huh. O sea, es un Madrid de entreguerras, digamos, ¿no? Y es un Madrid al que le costaba mucho invertir dinero, básicamente porque no lo tenía en una época de crisis financiera. Y sin embargo, fíjate, sin embargo, que el Barça se gastó 1.000 millones de pesetas de la época en fichar a Maradona, ¿eh? Claro, efectivamente, si es que aquí algunos andan con lo de
cantera versus cartera, y en el fondo los que han sido la cartera siempre han sido ellos. Esa es la realidad, ¿no? Mientras que el Madrid tiraba de lo que podía. Hizo un gran fichaje, muy, muy costoso, que fue Laurie Cunningham. Claro. Que fracasó.